Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, que me alegra que no terminó de desbordarse el río Ulúa esta madrugada. Yo me fui para mi casa a las 10:45, 11 de la noche de Televicentro ayer y me fui con ese temor, pero hoy muy temprano me levanté, monitoreé a mis compañeros de Televicentro, de Emisoras Unidas, HRN y otros medios de comunicación, y lo primero que hice cuando llegué aquí al canal esta mañana fue preguntarle a Monchito Matute: Moncho, se desató la bestialidad del Ulúa, le digo. No, me dice, bajó 1 metro. Así que Ramón Matute me acompaña unos minutos esta mañana para hacer un resumen de cómo están las cosas con esta lluvia. Monchito. Gracias, Renato. Mire que la buena noticia es que me confirmaba el periodista Orly Martínez, que está en la zona, que bajó 1 metro el caudal del río Ulúa. Y esta es una buena noticia para todas estas pobladores y comunidades que viven en las riberas del río Ulúa, Renato. Pero lo que pasó en Lima ayer, mire que tenemos un video, no sé si quiere que lo podamos poner, porque sonó la alarma. Sonó la alarma en la Lima para que los pobladores salieran, evacuaran inmediatamente este municipio que usted sabe pagó consecuencias fuertes en el paso de Eta y Iota. De hecho, hay gente evacuada, hay gente que se salió de sus casas. Sí. Y salieron ayer, horas de la noche y horas de la madrugada. Sí. El periodista Cristian Baide tomó las imágenes en la patrulla TN5 de San Pedro Sula y nos mostraba la realidad, Renato, de los pobladores de la Lima, que a consecuencia del llamado, del escuchar la sirena de emergencia, tuvieron que evacuar y salir hacia San Pedro Sula u otras zonas de la zona atlántica del país. Bueno, la alarma en Lima para desalojar, dijo. Y el parque ya está llenando con los carritos ahí. Y aquí estamos a la espera, cubiertos. Esperamos que no pase mayor cosa. Dios con nosotros. ¿Escuchó esa frase, Renato? Pero ¿esto cuándo fue? Esto fue ayer. En la tarde. En la tarde, tarde-noche. Antes de anochecer. Antes de anochecer. Y sí, a consecuencia de esto salieron los pobladores de la Lima. Tenemos las imágenes, también las podemos poner, por lo menos las imágenes de la patrulla TN5 de San Pedro Sula que hizo la cobertura Cristian Baide. Mire, Renato, 3.300 damnificados se reportan hasta esta hora, de acuerdo a Copeco, a nivel nacional. Repíteme el número. 3.300 damnificados que perdieron sus viviendas, otros que tuvieron que salir y abandonar sus casas, aún se mantienen en pie algunas, pero la seguridad humana, la vida humana es lo más principal en estos momentos. Según Copeco, están listas las porciones de ayuda humanitaria para poder ser destinadas en las zonas de riesgo. Mire usted estas imágenes, Renato, de lo que estaba pasando en la Lima ayer. Evacuaron, salieron, porque había bastante lluvia, inclusive en horas de la noche y entrando la madrugada. Pero, repito, el caudal del río Ulúa, que es el que genera mayor preocupación a estos pobladores, bajó 1 metro y la tendencia, de acuerdo a Orly Martínez, es que siga bajando más en el transcurso del día. ¿Y qué pasó? ¿Dejó de llover? Sí, dejó de llover. Dejó de llover abundantemente, Renato. En el occidente. Torrencial. En esa zona del occidente, que es la que alimenta generalmente este río Ulúa. Dejó de llover torrencialmente, pero los pronósticos del tiempo, nos dijeron hoy los de Senado, Renato, es que hoy viernes baja las lluvias, su intensidad en el territorio hondureño. Sin embargo, se espera que para mañana sábado, mediodía y tarde, comience a llover nuevamente fuerte en el territorio hondureño y ahí en esa zona noroccidental del país. Sí. Bueno, todo el país es vulnerable, ¿verdad? Correcto. Todo el país es vulnerable. Hay en este momento hondureños albergados en Comayagua, en Ciguatepeque, en Olancho. Pero claro, la ciudad mártir siempre es la Lima. Y mire que ayer me gustó una reflexión que me envió el exministro del Ambiente, José Antonio Galdames. Me decía:
cuando un evento es recurrente en el tiempo y experiencia nos dice que volverá a suceder, ya no es emergencia, me dice. Se trata de una mala o falta planificación. Es que todos los años, esto es cíclico, pero ahora con más recurrencia. La gente se levanta, reconstruye en la Lima, al siguiente año lo vuelve a perder, vuelve a construir. Un pueblo como el nuestro, que no tiene suficientes ingresos, no se puede dar ese lujo de estar creando riqueza para perderla al año, a los 2, a los 3 años. Entonces, si ya sabemos que estos fenómenos ocurren, que hay ciudades, que hay municipios que lo pierden todo y pierden hasta su gente, ¿por qué ser tan tolerante y pasivos y no hacer medidas que reviertan el asunto? Desde esa perspectiva, yo le doy la razón a José Antonio Galdames. Alguien me puede decir, lo dice hasta ahora que ya no es ministro, y no lo dijo cuando era ministro, y no influyó cuando era ministro. Pero no deja de tener razón él, indistintamente que ya no sea ministro. Cuando un evento es recurrente en el tiempo, como este de la Lima, y las experiencias nos dice que volverá a suceder, ya no es emergencia, se trata de una mala o falta planificación. Por eso, mira, Moncho, el tema hoy es, ya no nos pajeen, y me disculpa don Camilo Corea que lo tenemos aquí, queremos una represa, el Tablón o los Llanitos. ¿Desde cuándo venimos hablando de eso? Yo ya me estoy haciendo viejo, si no es que ya lo soy, a mucho orgullo, ya estoy por jubilarme, y desde cuándo vengo escuchando que el Valle de Sula necesita de esas represas multiusos, para así no solo que sirva de irrigación, sino que genere energía eléctrica, disminuye el caudal del Ulúa, y entonces esos ríos que están tan asolvados ya no tengan tanta agua e inunden a estas comunidades cercanas al Ulúa y al otro caudaloso, el Chamelecón. Dime, Monchito. Hay un tuit de don Eduardo Facusé. Sí. Hijo, lo leyó usted, ¿verdad? Bueno, mira, Eduardo me dijo ayer que se reunió con Rixy Moncada, la ministra de Finanzas, y que le aseguró que para el presupuesto 2023 hay una partida para el Tablón. Correcto. Y mire este tuit, urgen las represas para salvaguardar las vidas, para la soberanía energética, para la soberanía alimentaria, para tener irrigación eficiente. Ninguna otra tecnología energética brindará las soluciones que necesita Honduras. Mire, esto es lo que escribió en su cuenta de Twitter don Eduardo Facusé, hijo. Y Renato, hay otro elemento también. Esa es una gráfica del Tablón. Correcto, sí. Renato, también hay otro elemento que le quiero decir. Mire, toda la mancomunidad de alcaldes del Valle de Sula, el 26 de abril de este año, advirtieron de la necesidad de mejorar o de reconstruir bordos de contención, medidas de mitigación en la zona del Valle de Sula. Y ahí está el comunicado, no sé si los Carlitos lo puede poner en pantalla, desde el 26 de abril de este año. Y esto en alusión a lo que le ha comentado a usted el exsecretario de Medio Ambiente. Imagínese, y ahí están las consecuencias. Gracias a Dios, el Ulúa no ha alcanzado ese nivel destructivo que alcanza en años anteriores, Renato, y que provoca destrucción en la infraestructura productiva y habitacional. Son medidas paliativas, esos bordos son medidas paliativas. Y además siempre fueron una herramienta de corrupción. Con la fuerza del Ulúa, del Chamelecón, esos bordos son puro algodón, si se ha demostrado ya. Queremos decisiones estructurales, medidas que realmente repercutan en que esta gente no pase lo mismo de todos los años, con el agua en este momento hasta la barriga, en otros hasta el cuello, perdiendo sus bienes, todos los años teniendo que limpiar sus viviendas, perdiendo la riqueza que cada año generan, y ellos no son de suficientes ingresos como para darse ese lujo. El país no es rico como para estar todos los años invirtiendo 600 millones de dólares o más en recomponer lo que se arruina producto de las lluvias. Correcto. Hasta en eso reflejamos una mentalidad de subdesarrollo por nuestra élite política, por la gente que nos gobierna.
Hombre, si no se necesita haber pasado por Harvard o por cualquier universidad para entender que la forma como podemos mitigar y revertir lo que vemos a cada rato en el Valle de Sula con esas represas. Correcto. Pero, ¿y la voluntad política? ¿Y los genios que cada 4 años se encaraman en el poder en Honduras? ¿A qué llegan? ¿A satisfacer su ego porque son presidentes? ¿A traficar desde el poder, a enriquecerse desde el poder y ayudarle a los suyos? ¿O llegan a revolucionar y transformar el país? Es que da coraje todos los años estar en lo mismo, ver a esta gente sufrir. Y que están a la orilla de la carretera, Renato. Ahí han construido lo que pueden para poder estar ahí mientras pase la tormenta. Es lamentable. Mire, ve, otra noticia que le quiero dar. Había preocupación, ¿sabía usted, por el fenómeno o por la tormenta tropical 9? Una que se estaba formando en las costas de Venezuela, en el Caribe. Pues le cuento, esta tormenta, de acuerdo a las proyecciones que tenían algunos expertos, y venía directamente a las costas de Centroamérica e iba a dejar muchas lluvias en Honduras. La noticia es que se ha desviado, Renato, y ha tomado la ruta de Kingston y también de La Habana, las capitales de Jamaica y de Cuba, y tendría como punto de salida hacia las costas de Estados Unidos. Entonces no dejará esa abundante lluvia o tormenta que siempre provoca destrucción en el país, este fenómeno tropical número 9, llamado también depresión tropical o tormenta tropical, cualquiera de los dos nombres podría tomar en las próximas horas. Esta es la muy buena noticia, Renato, que también dimos a conocer aquí esta mañana en el matutino de parte de Cenaos en Copeco. ¿Cuántas son las personas damnificadas hasta el momento? 3.300 personas damnificadas. Mira, Moncho, y hoy, como decimos popularmente, me eché todas las crónicas de los periódicos que todavía hay en papel en Honduras. Y me da pesar. Es como estar leyendo periódicos de hace 3, 5, 7, 8, 10. Muy buena redacción. Yo no estoy criticando la redacción, ni la calidad de nuestros periodistas, sino que son las mismas historias. Las mismas historias. Oíme, si desde hace 20, 25, 30, 40, 50 años pasamos estos mismos fenómenos y no hemos revertido los mismos, sabiendo que estos son cíclicos, que en cualquier momento llega un huracán. Antes era cada 20 años. Pero ahora nos vienen fenómenos climáticos cada 3, 4. Hay veces que seguidos cada año y hay veces que 2 cada año. Entonces, ¿cómo es posible que la élite política haya sido incapaz de visualizar esto y hacer algo por el país? Mira, por eso es que uno pasa con coraje con nuestros políticos, sinceramente te lo digo. Sí. Hoy revisando las crónicas, bien tempranito en la madrugada, pensando que no había un desastre en la Lima y otras comunidades, me puse a leer las crónicas de los periódicos y a revisar lo nuestro, lo que nosotros también hemos transmitido. Es lo mismo que venimos escribiendo, diciendo desde hace décadas. Lo mismo. Aquí en Honduras solo vemos pasar cada 4 años a un puñado de políticos inservibles, que me disculpen, inservibles, porque las cosas que el país necesita no las hacen. Ojalá que estos que están a tiempo, no tienen ni el año, dejen huella. Yo esos $1.000 millones que sacaron del Banco Central de las Reservas, mejor los oriento ahí a construir esas represas que necesitamos en el Valle de Sula. Y a competir con los privados. Y que no vengan los privados, no, esa es una competencia que es injusta, no. A competir por buenos precios, claro, por energía renovable, por energía hídrica, por energía limpia. Bueno, Monchito, te agradezco. Gracias, Renato. Una No competencia justa y legal, ¿verdad, Renato? Sí. Mire, los japoneses advirtieron, Renato. ¿Usted se acuerda cuando vinieron la cooperación japonesa y se ubicó en el Cerro El Berrinche? Moncho. Y que esas viviendas, yo hice esa cobertura, Renato. Y en esas viviendas le dijeron a la gente, retírense, váyanse de aquí porque este cerro se puede venir abajo. Y le va a explicar ahí el experto, mire, esa falla del Berrinche va a pegar hasta Santa Lucía. Y arrasa con todo reparto el Chile, la Guillén, Carpintero en el Atillo, y va a pegar ahí a Santa Lucía. Y mire, es lamentable que se siga con las mismas tácticas como usted lo ha dicho acá. Yo creo que hay que poner ojo a esto. Estamos en una situación difícil en la superficie de nuestra capital de la República. Sí, Renato, con usted. Pareciera que los japoneses están más interesados en que no se nos hunda
Tegucigalpa, que hombre. nosotros mismos, si no se hubiesen hecho esas obras con financiamiento, cooperación, inteligencia, experiencia japonesa Sí. en el berrinche, inclusive en el reparto, de repente ya muchas colonias de ese cerro ya se hubiesen venido abajo, ¿eh? De no haberse hecho esas trabajos. obras de mitigación en el berrinche. De repente Sí. ya se hubiese desprendido parte de ese cerro, hubiese asolvado al río y tendríamos una tremenda represa ahí. Bueno, Ramón, pendiente, Perfecto, ¿verdad? Renato. Buen de día. cualquier información. Perfecto. ¿No apareció César Quintanilla hoy en la mañana? Y, No. me dijo Carlos, traigamos a César Quintanilla. No, le digo, mejor dejémoslo solo para la noche, pero la verdad que nos hace falta César Quintanilla en momentos como este. Creo que hay que pensarlo, sí. Es el comunicador del tiempo por excelencia. Sí, el es el experto, comunicador del tiempo por Es el excelencia. Bueno, yo creo que hemos tenido una amplia presentación. Ahora vamos con nuestros invitados. ¿Y quiénes son nuestros invitados esta mañana? Pues aquí tenemos a un consultor en hidrología, don Camilo Corea. ¿Qué tal, don Camilo? ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle. Ya había estado por aquí, ¿verdad? Hace algún Solo creo tiempo. que en el edificio de abajo. Hace algún tiempo, Sí. nada más que con un tema distinto. Sí. ¿Recuerda el tema que tuvimos? La parte musical. Sí, la parte musical, don Camilo Corea. Estoy aquí con un ícono de la música en nuestro país también. Sí, don Camilo Corea. Un hombre que nos ha representado internacionalmente. Así que es un honor, es un Muchas gracias. privilegio Muchas tener a don gracias. Camilo Corea. Y en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula está don José Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y está Lempira Rodríguez. Lempira tiene una hacienda ahí en Guaruma. ¿En cuál Guaruma? Creo que es en Guaruma 1. El Ulúa le pasa cerquita a Lempira Rodríguez y él tiene muy buenas reflexiones. Y el ingeniero Arriaga Yacamán nos dijo, voy a ir este viernes a frente a defender la construcción ya rápida de una represa en el Valle del Sula. Al menos una represa para mitigar todo esto que nos ocurre frecuentemente y que afecta la economía de la región que más PIB le genera a Honduras, el Valle de Sula. Así que ya presentados mis invitados, tengo que ir a la primera pausa y ya luego vengo con don Camilo Corea, don José Manuel Arriaga Yacamán y don Lempira Rodríguez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Gobierno dispone de 128 millones de dólares para emergencia por lluvias en Honduras. Pero además, ayer dijo una ministra, tenemos capacidad para activar 400 millones de dólares más, dice, de un banco multilateral por estas emergencias. O sea que dinero en efectivo hay para atender cualquier emergencia que se presente en esta época de lluvias. Gobierno suspende clases este viernes por lluvia. Centros serán albergues. Hay alguna gente molesta porque no se explica cómo en el Distrito Central suspendieron las clases. En este momento, a excepción de unas colonias, no tenemos emergencia. Pero bueno, sismo de magnitud 3.9 sacude isla hondureña de Guanaja. Quiero leer los titulares rápidamente de esta columna de la derecha. Hoy juega la H ante la Argentina de Messi. Aquí la previa, hora y canal para verlo. Solo le anticipo el canal. Aquí en el 5 verá ese partido. Hoy, tarde-noche, Argentina frente a Honduras. Y Argentina con Messi y esa playa de jugadores buenísimos que tiene, tanto en el campeonato local como en Europa y por cualquier lado del mundo, porque los argentinos son muy buenos jugando al fútbol, como los brasileros. Piden a presidenta informar alcance de reunión con Antonio Guterres sobre la Sisi. Necesitamos saber más, si realmente hay posibilidades o no. Nueva ley impulsada en el Congreso Nacional eliminaría al FONAC. Dicen que ahora van a crear una mesa técnica ciudadana. Cambian de nombre, lo que siempre pasa en el país. Cambian de nombre. Mientras no cambie el interior y la voluntad política, puede llamarse FONAC, puede llamar mesa técnica.
pueden eliminar a Omar Rivera, pueden poner otro. Mientras no querramos realmente construir una nueva Honduras, de nada va a servir que le cambien de nombres a estos foros. Bukele llama asesinos a expresidentes que critican su posible reelección. Son algunos titulares de tunota.com. Si quieres saber el contenido, ingrese ahora mismo a tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, como les dije, tenemos aquí al ingeniero civil con orientación hidrológica Camilo Corea. ¿Lo recuerdan ustedes? Es un ícono de la música, director de orquesta. Participó representando a Honduras en varios festivales. Para mí es un orgullo, pero un tremendo orgullo estar con un catracho veterano que tantas cosas buenas le ha dado a Honduras. Pero voy a comenzar, y lo digo con mucho sentimiento, don Camilo Corea. Lo digo con mucho sentimiento. Voy a comenzar con el ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán y con Lempira Rodríguez. A mí los primeros discursos de nuestros invitados me gustan porque quieren sacar todo lo que quieren decir. Quieren sacar todo para influir a tomar las mejores decisiones. Así que comienzo con el gerente de la ANE, don José Manuel Arriaga, y la necesidad de construir infraestructura, multiusos, represando el agua ahí en el Valle de Sula. Don Arriaga Yacamán, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. Realmente es una preocupación enorme en el Valle de Sula la situación que estamos viviendo y que recurrentemente se da a lo largo de la historia. Las grandes inundaciones se dieron en el año de 1934, 1954, 1974 cuando Fifi, 1998 cuando MIS y 2020 cuando ETA y OTA. A raíz del cambio climático podemos ver de que ya la recurrencia no es tan larga como antes, sí, que era de aproximadamente 20 años en promedio. Ahora podemos ver una recurrencia ya de 2 años, del 2020 al 2022 estamos hablando de 2 años, lo cual pone en peligro toda la infraestructura productiva del país que en una buena medida se encuentra en la costa norte del país. Además de la vida de muchos compatriotas, que eso realmente no tiene precio. Eso es algo importante, proteger la seguridad y la vida de todos los hondureños. En el país se pierden con estas inundaciones alrededor de 100.000 millones de lempiras, que recurrentemente, como dije, sucede. Y la única manera de resolver este problema ahora, como dije, agravado por el cambio climático, es abordar integralmente el problema de los ríos Ulúa y Chamelecón. ¿Y cómo lo vamos a abordar integralmente? Bueno, pues hay que dragar los ríos que están asolvados, hay que reparar en tiempo y forma los bordos, hay que reforestar la cuenca alta y media y hay que construir las represas multiusos que el país requiere. Esta represa, Renato, se viene planificando desde el año 2000, en que se hicieron los primeros estudios con fondos de la Agencia Noruega de Cooperación, el NORAD, en los sitios de Jicatuyo, Llanitos y El Tablón. A partir del 2000 se inician esos estudios de prefactibilidad, los cuales se encuentran en una, diría yo, en una prefactibilidad avanzada, que había que llevarlo a una factibilidad final. Esto, Renato, implica de que nosotros podemos tener este tipo de proyectos para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula. Ahí le voy a pedir a la producción que me ponga ahí la gráfica actualizada de la situación en este momento en Chinda, para que el pueblo hondureño pueda comprender cómo funcionan estos proyectos multipropósitos. En esa gráfica que vemos a la izquierda ahí podemos ver los picos de los 3 días anteriores. Y afortunadamente y por la gracia de Dios vemos que ahora ha amanecido con una tendencia hacia abajo
que eso es muy bueno y eso nos va a dar un respiro en el Valle de Sula. Entonces vemos ahí, Renato, de que si nosotros construimos las represas multiusos de Jicatuyo, Llanitos en el Tablón y apoyamos la represa que se está construyendo por parte de una empresa privada que se llama Tornillito en la entrada al Valle de Sula, a aguas arriba de Pimienta, nosotros tendríamos 3 represas para cortar esos picos que usted ve ahí. Esos picos se dan en horas. Más o menos empieza a llover en la zona alta de Santa Bárbara y los departamentos aledaños. Empieza a llover a las 4, 5, 6, 7 de la tarde. El pico se da en Chinda a las 4 de la mañana. Esa agua viene entrando al Valle de Sula, Pimienta, 4 horas después y 3 horas después la tenemos ya en Santiago, lo cual hace que el valle se vea en serias dificultades y en serios aprietos. Si nosotros podemos y tenemos la capacidad de cortar esos picos, nosotros estaremos prácticamente evitando las inundaciones en el Valle de Sula que tanto daño le hacen a la economía del país. Y estaremos resolviendo otro problema grave para el país, como es la falta de generación. Tenemos un déficit de generación que está proyectado para el año 2026 de aproximadamente 600 megavatios que deben de ser construidos de forma inmediata para poder satisfacer el crecimiento vegetativo que el país tiene en este momento. Si nosotros construimos las represas de Jicatuyo y Llanitos, estaríamos hablando de que ahí son 300 megavatios. Y si el gobierno apoya legalmente en algunos aspectos a esta represa del Tornillito que está siendo ejecutada por una empresa privada de 200 megavatios, podríamos tener 500 megavatios en el río Ulúa en los próximos 5 años. Con esto prácticamente estaríamos resolviendo el tema del déficit de energía con aproximadamente 20 megavatios más en la represa del Tablón en el río Chamelecón. Si nosotros logramos construir estas represas, además de mitigar las inundaciones, estaríamos contribuyendo a la soberanía energética del país que tanto necesitamos y no dependeríamos prácticamente del petróleo, estaríamos alcanzando un altísimo nivel de generación renovable, con lo cual estaríamos invirtiendo la matriz de generación. Costa Rica en este momento tiene meses que el 100% de su generación es prácticamente renovable. Estaríamos dándole una estabilidad de precios en el mediano y largo plazo, estaríamos reduciendo las importaciones de combustible, ahorrando divisas. Santa Bárbara, este departamento donde se construirían las represas de Jicatuyo y Llanitos, recibiría una inversión de aproximadamente con el tablón de 1.400 millones de lempiras, lo cual generaría muchos empleos y dinamizaría la economía del departamento de Santa Bárbara como nunca antes se ha hecho. Entonces, además de esto, podría generar turismo y podría generar cría de pescados en jaula, como en el Cajón y el lago de Yojoa, y trae una cantidad de beneficios impresionantes para el departamento y para el país. Entonces, Renato, aquí, si hay voluntad política, hay varias maneras de poder construir estas represas. No sé si usted quiere que analicemos esas propuestas que yo traigo para construir estas represas o quiere que lo analicemos más adelante. Sí. Porque sí es interesante ver de que hay opciones, sí es interesante ver de que se puede accesar a financiamientos para poder construir estos proyectos en el mediano plazo, que al final del día serían la salvación del Valle de Sula y la solución a un problema energético que el país tiene agravado por las últimas administraciones. Dejémoslo para más adelante porque esa información es interesante. ¿Qué opciones tenemos para construir esas represas? El Tablón en el río Chamelecón, los Llanitos, Jicatuyo en el Ulúa. Escuchemos ahora la experiencia de un hombre que tiene una hacienda ahí, en Guaruma, a la orilla del río Ulúa, Lempira Rodríguez. Lempira todos los años, es un buen amigo mío. Es un hombre que siembra plátanos, grandes extensiones de producción de plátanos, tiene ganado, es muy querido en San Pedro Sula, es un
conocedor de la materia agrícola y sobre todo en ganadería. Así que siempre que pasa esto, ahí está Lempira Rodríguez. Renato, ya tengo a 10 metros, Cerulúa. Renato, ya tengo a 10 metros. Se levanta, baja cuando ese río inunda, vuelve a subir, pero es un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso para él y para todos los productores en el Valle de Sula y para la gente. Crea riqueza sola para perderla luego cuando vienen estos fenómenos climáticos. Por favor, Lempira, le escuchamos con atención. Buenos días, Renato. Buenos días. Gracias por la invitación. Quiero decirle que, basándonos a la historia, lo que decía José Manuel, en el año 34 se perdió Pimienta, era el puerto pluvial que tenía Honduras. Se perdió Ocotepeque. 1954, que fue el año que yo nací, también unas tremendas llenas, nada más que el gobierno no hacía nada, porque aquí en el Valle de Sula la Tela Railroad Company hacía los gordos. Pero ¿qué pasa? El Valle de Sula ha sido siempre el nervio y motor del desarrollo de este país. Pero nosotros siempre no hacemos, no explotamos las fortalezas que tenemos, sino que más bien queremos hacer fortalezas de falencia. No, no podemos. Las represas son importantísimas. Tenemos agua suficiente para generar 5 o 6 veces más de la energía que nosotros consumimos. Pero tenemos que saber manejar las represas. La represa El Cajón o Francisco Morazán fue diseñada para proteger el Valle de Sula y retener toda esa agua que venía del sector de allá de Comayagua. La represa está diseñada para generar 300 megas. Pero ¿qué pasa? Lo que ha servido la represa es para guardar agua y tener un problema latente. Pero si nosotros pudiéramos a trabajar las 4 turbinas siempre, tendríamos energía barata por 5 meses. ¿Y qué pasa? No. Lo que hacemos es que cuando están las inundaciones, le sacamos 500 metros cúbicos por segundo a esa represa para inundar más el Valle de Sula. No es así, ¿verdad? Yo le hago un llamado a las personas que están manejando el Cajón, que digan la verdad. No podemos estar echando culpas a Caría, no podemos estar echando culpas a todos los gobiernos anteriores. Lo importante es lo que hagamos hoy. El río Chamelecón ayer causó una zozobra en la Lima porque hay 170 metros lineales de bordo que no han sido reparados. Solo porque hay una persona que se opone, que si no le paga lo que perdió no lo hace. Ahí están. Las empresas llegan y se llevan su equipo. Pero ayer fue una alarma lo que causó. Cuando las sirenas del aeropuerto sonaron, ¿qué pasa? La gente tomó la carretera a salvar sus vidas en la mediana. No se podía pasar. ¿Y qué pasó? Estas tormentas que han caído, si bien es cierto, son fuertes, pero no lo suficiente para inundar la Lima. Lo que pasa es que nos desnudó, o sea, nos está diciendo la verdad, nos aplazó, en el sentido que esta cantidad de agua que pasó no era para que se saliera la gente. Pero como los bordos no han sido reparados correctamente, ahí están los resultados. Entonces yo le pido a las personas encargadas que hagamos bien las cosas. Solo haciendo las cosas bien vamos a salir adelante. En todo lo que nosotros queramos hacer, hagámoslo bien. Y no esperemos que solo el gobierno nos dé, pongamos de nuestra parte. Yo les digo, este país no es mío, es de todos. Tenemos que tener la seguridad alimenticia de este país. Y no producimos ni la comida que nos comemos. No producimos maíz, no producimos soya, no producimos trigo. No producimos leche, porque la leche la traen de fuera.
el poquito de leche que está aquí se desperdicia porque no hay quien lo quiera comprar porque la leche viene de fuera. Entonces yo le pido al gobierno que regule esos contingentes de leche, esos contingentes de maíz, esos contingentes de arroz, para que estos campos nuestros produzcamos nuestra propia comida. Porque el país que no produce su comida es como un jefe de hogar que no gana para mantener a sus hijos. ¿A usted cuál es el río que le afecta? ¿Lempira, el Chamelecón o el Ulúa? El Chamelecón. El Chamelecón, ¿verdad? Sí. Ayer, el Chamelecón, ayer a las 10 de la noche el río había bajado 1,5 metros. Qué bien, porque a las 10, 9:30, la verdad que sí, había aflicción. Pensábamos que de nuevo nos iba a pasar lo de ETA y IOTA, pero mire usted, gracias a Dios, los hondureños que creemos en Dios y que no nos da vergüenza pronunciar el término Dios, lo decimos así con mucha convicción. Gracias a Dios que bajaron las aguas de ambos ríos y no tenemos este día aquellas imágenes lamentables cuando ETA y IOTA. ¿Recuerdan? Si eso fue hace poco, eso fue hace 3 años. Don Camilo Corea, ya hablaba de algunas opciones, don José Manuel Arriaga Yacamán, la necesidad de reforestar, de desasolvar, porque con los fenómenos climáticos que hemos tenido en las últimas décadas, ya con poca agua esos ríos se desbordan. ¿Qué sugiere usted? Quisiera expresar primero, con todo respeto, que me parece que lo que han expuesto los dos señores es totalmente cierto, es amplio y no hay nada más que decir. Lo que ellos han expuesto está claramente definido. Y mi participación quisiera que usted me autorizara a verla desde otro punto de vista. Como muy bien dijo el señor Lempira, estamos mal acostumbrados a que nos resuelvan el problema. Y yo quisiera compartir, si usted me lo permite, Claro. la idea de que el ciudadano, cada habitante de todo el país, empiece a modificar su pensamiento. Ellos están exponiendo de manera brillante lo que ocurre en el Valle de Sula, pero Honduras tiene muchas más zonas en problemas. Claro, claro. Y la situación, por ejemplo, en el sur es grave, ocurren cosas que no han podido ser resueltas. Pero básicamente quiero que me permita hablar sobre un concepto que no aparece en los medios escritos. Hay una amplia descripción de lo que ocurre, de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, etc. Pero no mencionan que debemos defender nuestras cuencas. Y eso es un término bastante amplio que va más allá de reforestar. Es un término que yo quisiera recordarles a nuestros queridos habitantes de todo el país que hay que cambiar la mentalidad. Voy a dar ejemplos. La agricultura migratoria la vengo viendo desde hace muchos años y hemos hablado con las personas, esto y lo otro, pero no hay manera de que esta gente abandone malas costumbres. O el hecho de que cultivan en laderas y no hacen uso de terrazas, por ejemplo. O el hecho de que las parcelas, y eso lo he visto durante muchos años, por donde quiera que voy, el agricultor toma una amplia parcela para cultivar y tiene que descombrar, tiene que cortar árboles. Después de que lo hace, se va a otro lado y deja esa parcela destruida. No piensa en reforestar, por ejemplo, sino que hay una actitud de ignorancia, si me permite usted decirlo, que es lo que yo quisiera que usted me dé permiso de exponer. Necesitamos que el hondureño, todos, cambiemos nuestra mentalidad para defender lo que es nuestro país, las cuencas en particular, en todos los conceptos que eso quiere dar a entender. Permítame dar un ejemplo rapidito. Japón mencionaba a uno de los señores hace poquito, es cierto. Hace muchos años recibí un curso de estudiosos, de ingenieros japoneses, que nos presentaron las fotos de cómo estaban las montañas hacía 20 años cuando lo dijeron, totalmente como las nuestras, sin árboles.
Y dice, tuvimos que tomar 2 decisiones. La primera, la más fuerte que nos costó años, fue reforestar de nuevo, volver paso a paso, devolver los árboles. Y segundo, una inversión muy fuerte en la canalización de las corrientes que cruzaban los grandes poblados. Aparte de ello, conciencia social, conciencia a todo japonés de que había que dirigirse hacia ese objetivo. Y eso es lo que yo le pido a usted me permita decir públicamente. Creo que aparte de la excelente exposición que están haciendo ellos y que van a seguir haciendo, quisiera que se pensara en que el hondureño medio tiene que cambiar su modo de pensar. Tiene que construir, no destruir. Permítame explicarle a ellos que cualquier corriente que exista tiene 3 componentes: el cauce y lo que se llama planicie de inundación a cada lado. Sí. La mayor parte de gente le quita, le roba la planicie de inundación al río y solo deja el cauce. Sí. Cuando viene una crecida muy fuerte, el cauce no da abasto y empiezan las inundaciones, se pierden cultivos, se pierden casas que la gente construye ahí. Hay un caso que a mí me sorprendió muchísimo, lo voy a tener que decir, es en San Pedro Sula. Hay una quebradita que nunca lleva agua, que no sea las aguas negras que depositan. Pero usted mira, todo ese cauce a lo largo, lo tuve que estudiar, y ve todas las casas que están a ambos lados, justo en el borde del cauce. Eso trae irremediablemente que cuando en una zona urbana donde no hay recepción de humedad y hay una crecida, va a ser un daño terrible que el mismo hondureño lo está permitiendo. Eso lo he visto por mi profesión, como le digo, a lo largo y ancho de todo el país. He visto la destrucción de todas las montañas, cerros. He visto con tristeza que las laderas sufren, que las partes altas, las cimas, las ocupan para hacer terrenos para ganado. Y he visto cómo va cayendo todos esos bosques. Yo sé que alguien me diría, bueno, es decir que reforesten. Es que nadie reforesta. Y lo que estoy pidiendo es, tengamos el hondureño conciencia de que tenemos que cambiar de actitud. Me hablan de las presas. Sería una solución maravillosa. Pero ocurre algo. Si las cuencas de aguas arriba no son tratadas y como diríamos, recuperadas, van a seguir esas cargas de inundaciones que van a asolvar tarde o temprano el área del embalse. Entonces, aunque se construyan las esas, hay que trabajar arduamente. Buen punto. Arduamente en recuperar las cuencas altas de todo el país. Por eso le agradezco que me haya invitado. Solo quiero decir eso, no me quiero meter en el tema que tienen ellos, que ellos lo están exponiendo de manera maravillosa. Solo quiero decir lo que no dicen los medios. Al hondureño hay que pedirle que cambie de actitud. Al hondureño hay que pedirle que no quiera que le den todo, que no espere que le resuelvan todo. Él tiene que empezar a cambiar su mentalidad y ver cómo puede colaborar. Quiero un punto más, trataré de ser lo más corto posible. Siéntase en confianza. En las ciudades grandes o en cualquier población que me tocó a mí visitar, cualquiera que usted me diga, siempre vimos con tristeza que la gente tiene el pésimo hábito de botar toda su basura en los cauces de las corrientes, donde quiera que usted quiera que vayamos. En mis estudios y mis reportes, informes, siempre lo hacía notar y digo, había que hacer algo al respecto. No se ha hecho, porque lo que creo tenemos que hacer es conciencia a esta gente nuestra de que ya deje de hacerlo, porque eso trae los problemas de las ciudades. Lo mencionó el alcalde de Tegucigalpa, con todo muy acertado. Señores, si no dejan de botar la basura en nuestro sistema sanitario o de alcantarillado, no vamos a salir del problema. Entonces, mi exposición, que me alegra usted me haya permitido traerla, es cambiemos. Hay una persona que yo le tengo mucho cariño, Jacqueline Espinal, que fue la que hizo el contacto para que yo viniera, que me agarraron en curva. Y yo le estoy pidiendo a ella que organicemos un grupo que una profesionales, artistas, y empecemos una campaña para el pueblo, porque nadie la está haciendo. Nadie le está diciendo al pueblo, necesitamos cambiar, necesitamos tener una mentalidad distinta en
todas las zonas del país. Yo invito aquí públicamente a que se comuniquen con ella, los que la conocen, y de repente podamos hacer esta organización. Yo estoy preocupado porque tengo muchos años como hidrólogo, años y no veo ningún cambio. Veo que ocurren caídas de carreteras, que puentes colapsan, que esto y lo otro. Hablamos de cambio climático, pero se nos olvida decir que en efecto, si está lloviendo con mayor intensidad y con mayor duración, el problema es lo que no hacemos en las cuencas para que no ocurra lo que ahora está ocurriendo. Y yo creo que con esto que usted me permitió decir, espero sea escuchado y sea tomado en cuenta. No, y me gusta la manera como lo ha dicho, me gusta la manera como se ha dirigido a la población en general, porque cada uno de nosotros somos corresponsables de lo que es este país, unos más que otros, especialmente los que se aprovechan de los presupuestos públicos para desviarlos hacia sus bolsillos. Pero todos somos corresponsables. Lo que esta mañana don Camilo Corea, el ingeniero civil con orientación hidrológica, nos ha dicho a todos, es para que reflexionemos. Solo sabemos señalar. Los culpables de la desgracia de Honduras son estos, son nosotros, son aquellos. Pero no tenemos la capacidad autocrítica para ver que algunas costumbres y hábitos nuestros, sin importar la educación que tengamos, también han afectado al país. También han afectado al país. Y él ha tenido la valentía, porque hay veces que, no, es que gente humilde, que no ha estudiado, que no entiende. No, en el fondo todos sabemos lo que él ha explicado esta mañana. Simplemente es de sacrificarse, de pensar en el daño que le hacemos al medio ambiente, a los ríos, a sus cuencas, cuando asumimos algunas actitudes y prácticas que a sabiendas que son malas, las seguimos haciendo. Por eso me gusta, porque nadie tiene el valor de hablarle a los 9 millones en conjunto de Honduras de esa manera. Y no lo hacemos despreciando a nadie, sino con una actitud crítica, constructiva, para que cada quien asuma su rol por el bien de Honduras. Ya, se me tiene que ir. Sí, no le molestara a usted, pero me ha encantado que me haya permitido poder hablar este concepto. Pero si usted quiere seguir, siga, pero si tiene agenda, yo lo entendería. Solo un ejemplo quisiera dar, y me da un poquito de temor darlo, porque pueden surgir sinsabores o molestias. Pero en el sur, por ejemplo, Copeco ha desarrollado muchos estudios, ha tratado de convencer a la gente de cambiar de hábitos y esto y lo otro, se han esforzado, pero la gente no responde, está esperando que le resuelvan problemas. Y una solución que dimos una vez varios ingenieros es que había una zona en la que todos los poblados que están allí eran inundados. Les dijimos, miren, ahí en tal porte, en esta parte del mapa se mira, hay una elevación donde se puede urbanizar, donde se puede cambiar, disminuir o quitar el riesgo de que tengan pérdidas y solo dejen el resto de esta zona para cultivos. Pásense, por favor, todos, organícense, vayan a esta zona, construyan sus viviendas fuera de riesgo y cambien lo que está ocurriendo en el sur. Usted va a ver, como usted dice, todos los años lo mismo, porque la gente se niega a hacer cambios mentales, a hacer cambios de actitudes. Por eso sé que alguno va a protestar y me va a dar la respuesta, no lo sé, pero pienso que debemos madurar, que debemos verlo de otra forma. Y ya con esto, pues, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, don Camilo Corea, al ingeniero civil con orientación hidrológica, Camilo Corea, este gran músico hondureño. No solo es experto en el área de la ciencia, de las ingenierías, sino que también lleva un alma musical que ha representado a Honduras con éxito, sobre todo en aquellos festivales OTI que yo los miraba con 11, 12 años aquí por Canal 5, y al gran maestro Camilo Corea dirigiendo esas orquestas. Gracias, don Camilo, mi respeto, mi cariño. Muy amable, usted tocó un tema. Mi admiración. Tocó un tema, ya me iba, pero voy a decir algo. En el arte hay muchas expresiones, ¿no es cierto? Veamos, tomemos las pinturas
Y hay diferentes estilos y formas de pintura. Toda la gente va a un museo o va a ver las pinturas, si le entiendo o no le entienda, lo respeta. Pero ¿qué ocurre en la música? Hay situaciones que pues nos duelen. No hay una defensa del artista de la música, con algunos que otros chispazos, ¿verdad? Necesitamos evolucionar, crecer. Por ejemplo, yo quiero sacar mi siguiente disco y tengo ejemplos en él de cómo me gustaría fuese el psique. Porque el psique es una cultura, los lencas, por ejemplo, que no tiene que ver nada con nadie más. Entonces, hacer, por ejemplo, mezclas que no corresponden es como menospreciar un poco lo que es nuestra cultura antigua, de donde venimos, y lo que podría ser evolucionarla. Solo eso quiero decir porque hasta ahí voy a... Tendremos un viernes para hablar Sí. con amplitud de ello. Don Camilo Correa, Muchas gracias. muchas gracias. Muy Nos amable. hizo un honor estar hoy aquí con nosotros. Tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, otra parte sensitiva y profunda del programa. Las opciones financieras para construir las represas El Tablón en el río Chamelecón, Los Llanitos y Jicatuyo en el Ulúa. Ahí las tiene don José Arriaga Yacamán. Y más experiencia de un enorme productor, de un gran empresario como Lempira Rodríguez, aquí en Frente a Frente, desde los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Bueno, ahora la producción a cargo de Carlos Andino me está mostrando dónde sería la represa El Tablón. Voy a bajar. Es en el río Chamelecón, ¿verdad? Mire, don José Manuel Arriaga Yacamán. Vamos a ver si lo cierran un poquito más para ver en su conjunto. No, ahí lo están abriendo mucho. Lo que quiero ver, no, es a la inversa. El efecto que quiero es a la inversa. La Ceibita, Iglesia Nueva Renacer, Río Chamelecón, todo esto, Canoa. Por aquí es donde sería la construcción del tablón. Usted nos decía hace algunos minutos, y esto es muy importante, don José Manuel Arriaga Yacamán, nos afirmaba que tenemos opciones financieras para construir estas grandes obras. Yo diría que este gobierno debe dejar huellas con estas represas, debe dejar huellas, si no finalizadas, por lo menos un 50-60% de ellas construidas. Y recordaríamos siempre a doña Xiomara Castro. ¿O será que necesitamos un presidente oriundo de ahí del Valle de Sula, pero nacido ahí en el Valle de Sula, para que se interese por estas grandes obras? Porque últimamente nos salen presidentes de otros departamentos, pero de San Pedro Sula, la zona donde se genera la mayor parte del PIB nuestro, de ahí nos sale un político presidente. ¿Será que habrá que tomar en cuenta ese escenario para que construyamos estas obras? Pero bien, yo estoy lucubrando, me disculpan. Don José Manuel Arriaga Yacamán, ¿qué opciones financieras tenemos para entrarle a estas grandes obras que mitiguen los problemas de esa fértil zona del país? Adelante de nuevo. No me escucha, ¿va? Ahora sí, claro que sí. Sí, ¿me escucha, Renato? Sí, muy bien. ¿Me escucha? Muy bien. Renato, tenemos varias opciones. Una de ellas es, como hizo el Instituto Costarricense de Electricidad en Costa Rica, crear fideicomisos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, fideicomisos también con el Banco Popular y Banco Nacional, con el ICE, y mediante estos esquemas de fideicomisos se pudieron construir varias represas como Reventazón, Toro 3, Garavito, entre otras. Estamos hablando, Renato, de que con este esquema sea una multilateral como el Banco Centroamericano, el BID, el Banco Mundial, aportan los recursos, se forma un fideicomiso
con, en este caso sería BID o BESIE ENE, y con estos recursos que se aportan, se manejan a través de un fideicomiso y de un banco local, y con esos recursos se construyen proyectos como los que estamos hablando de la envergadura de Jicatuyo, Llanitos, Tablón. Estamos hablando de que en Honduras existe una gran cantidad de fondos disponibles, como ser la sobreliquidez que hay en la banca local de 124.000 millones de lempiras. Tenemos también, Renato, fondos disponibles con los institutos de jubilaciones y pensiones en grandes cantidades que podrían ser usados para la construcción de estas represas que tienen una rentabilidad y que con su rentabilidad podrían repagarse esta deuda. Estamos hablando, Renato, de que bajo este esquema se garantizan construcciones con estándares internacionales de calidad y transparencia, porque el prestatario tiene que estar seguro de que el proyecto va a estar bien construido, bien administrado, transparentemente, porque con el pago de la energía, él va a recuperar su deuda. Entonces, esto nos garantiza, como dije y repito, estándares internacionales de calidad y transparencia que tanto necesita el país para que no nos pase lo que nos pasó anteriormente con el proyecto de Patuca 3. Una vez, Renato, el proyecto pagado a la multilateral, ese proyecto pasa directamente a propiedad del Estado y del ENE. Ese proyecto no va a ser privado, nunca va a ser privado, sino que va a ser un proyecto de país y va a ser un proyecto que una vez pagada la deuda, la ENE va a ser propietaria y todos los hondureños. Además, tiene la bondad de que en un país altamente endeudado como Honduras, no endeudamos el país. Esto no entra en la cartera de endeudamiento del país, porque la garantía del proyecto es la generación. Y en ese sentido, no vamos a sumar 1.200, 1.400 millones más a la deuda del país. Con una multilateral como las que mencionamos anteriormente, apoyados por fondos de jubilaciones y pensiones o por banca local, como el gobierno lo estime conveniente, se garantiza la viabilidad del proyecto. Y se garantizan, como dije, también precios estables a mediano y largo plazo y reafirmando nuestra soberanía energética. Este es un esquema, Renato, que se ha utilizado por el Instituto Costarricense de Electricidad y hay una buena cantidad de proyectos construidos bajo este esquema. Existen otros esquemas, por ejemplo, como el BOT, que es hacer una licitación pública internacional, que el que gane construya el proyecto, lo opere y lo transfiera dentro de 20, 25 años al Estado. Este es otro esquema que también es viable y que anteriormente inclusive el gobierno del presidente Zelaya buscó un esquema de esto con una firma brasileña y había ya convenios muy avanzados para la construcción de esta represa. El último esquema para mí, el que miro un poco más complicado, es el tema de conseguir financiamiento, porque como dije, desafortunadamente somos un país altamente endeudado. La capacidad de endeudamiento del ENE y del país ha llegado prácticamente a su límite de su capacidad. Estamos arriba del 50% de endeudamiento del PIB y eso hace que conseguir recursos sea más complicado. Entonces, con cualquiera de estos esquemas, Renato, el proyecto es viable técnica, económica, financiera. Habría que ver la viabilidad social y ambiental, que como Estado es mucho más fácil hacerlo y construirlo que cualquier privado. Claro, claro. Porque
habría que decretar, ya se decretó que la energía es un bien de utilidad Sí, pública, sí. ahora habría que decretar también que estos proyectos son de utilidad pública y de beneficio para el país por sus bondades en la mitigación de inundación en el Valle de Sula y por sus bondades en la generación de energía eléctrica que, como dije, actualmente para el año 2026 esperamos tener un déficit de 600 megavatios de energía. Así que con cualquiera de estos esquemas, Renato, y con voluntad política, el país puede resolver los dos problemas más grandes que actualmente tiene, como ser el problema del déficit de energía y el problema de las inundaciones en el Valle de Sula. Permítame, don José Manuel, salirle con esta reflexión. Y como sabemos que esto es fundamental para Honduras, si fuésemos capaces de determinar las verdaderas prioridades del país, las cosas que urge Honduras, las infraestructuras que el país requiere, yo había pensado, ¿y por qué no orientamos esos $1.000 millones de las reservas hacia la construcción de estas represas? ¿O la cosa no funciona así? Si en verdad priorizamos lo que el país necesita. No, yo estaría de acuerdo con usted, Renato, pero también hay otras prioridades, por ejemplo, de altísimo interés, como ser la reducción de pérdidas, porque la reducción de pérdidas es la que verdaderamente tiene asfixiada al ENE y asfixiado al país y al pueblo hondureño. Si no se le entra en forma adecuada y oportuna a la reducción de pérdidas, realmente la situación del país va a ser insostenible y la ENE a estas alturas del nuevo gobierno, Renato, todavía no ha empezado con el programa de reducción de pérdidas y eso hace, Renato, que estemos proyectando para fin de año un déficit en la estatal eléctrica de 11.000 millones de lempiras. Como dije, eso es insostenible para la ENE, insostenible para el país. Únicamente por eso, Renato, pienso de que no sería viable en este momento desviar esos fondos, porque considero de que tiene una igualdad de prioridad la reducción de pérdidas y tengo entendido de que de esos recursos una buena parte va a ser usada en reducir las pérdidas. Esperamos que sea lo más pronto posible, antes de que termine este año, para poder recuperar nuestra empresa eléctrica. No, muchas gracias por aclararme las cosas y ojalá entonces que esa plata se oriente a la reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En conjunto, ¿cuánto se proyecta costarían esas tres represas, don José Manuel Arriaga? $1.200 millones las tres. Mire, yo estimo, Renato, de que Jicatuyo, Llanito y Tablón, ya con las servidumbres para poder construir y la compra de terrenos y toda esta situación, podríamos andar ahí por el orden de 1.400 millones de lempiras a 1.500 para construir estos tres proyectos de dólares, ¿verdad? Sí, dólares, correcto. Pero bueno, Renato, es una cantidad pequeña si usted ve cuánto perdemos después de cada inundación, después de cada catástrofe de estas. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares y esta es una inversión altamente rentable, altamente necesaria y altamente prioritaria que bajo cualquiera de estos tres esquemas que hemos mencionado se pueden hacer en el mediano plazo. Bien, muchas gracias, don José Manuel Arriaga Yacamán. Es que hay cortes de energía ahí en esa zona de La Tara, en San Pedro Sula, por eso es que se quedó sin luz el estudio, pero ya volvió. Ya tenemos de nuevo a don José Manuel Arriaga y ahí, muy cerca de él, está Lempira Rodríguez. Lempira, me está llamando Roberto Sabla, el ingeniero Roberto Sabla. Él fue director de la Comisión del Valle de Sula y él quiere intervenir esta mañana para decirnos algunas cosas que yo estoy seguro, conociendo a Roberto Sabla, serán muy importantes
en el tema que estamos debatiendo hoy en Frente a Frente aquí de Canal 5 de Televicentro. Pero primero la pausa comercial. Reflexionaba aquí con mis compañeros que ese es un fiel reflejo del subdesarrollo y de la falta de visión. Es una bendición esos volúmenes de agua que caen en el país en estos meses. Es una bendición. Si represáramos, si almacenáramos esa agua, porque hace falta en verano. ¿Qué haríamos con ese montón de agua en verano en este país? Y en invierno cuando cae nos destruye. Es una enorme contradicción que solo refleja la falta de visión que hemos tenido, así de simple. No hay otra forma de explicarnos. No hemos tenido visión. Hemos sido muy lentos e inservibles para tomar las decisiones. Y en eso yo no tengo culpa, ni ustedes. En eso tienen culpa los que han estado encaramados para definir las políticas y ejecutar las políticas públicas. En no priorizar lo que el país requiere. Con esa abundancia de agua, con esa cantidad de agua que se va para el mar, ¿cómo no nos hace falta en verano? Y no la tenemos. Y en invierno nos destruye. Ahí es donde se refleja realmente la falta de visión y las limitantes que hemos tenido. Pero bueno, ya no es de lamentarnos, ¿verdad? Sino de tomar decisiones y revertir este asunto. De eso se trata. Y a partir de ahora, con el empresariado nuestro, con el gobierno nuestro, ¿cómo no me hubiese gustado que José Manuel Arriaga Yacamán hubiese aceptado la gerencia de la NE? O que sea asesor ahí para que presione todos los días e influye en que tomemos las decisiones prioritarias para Honduras. Pero bueno, vamos a escuchar primero a don Roberto Sabla, que fue director de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, quiere aportar sus ideas en torno a este debate, y luego también al empresario Lito Castillo, que tiene información sobre estas represas, Los Llanitos, Jicatuyo y El Tablón. Adelante, don Roberto Sabla. Buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Es un placer siempre participar en su programa. He estado escuchando con mucha atención la exposición tan interesante del ingeniero Correa, de igual manera del ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, un particular amigo, y del empresario Lempira Rodríguez. Todos sabemos que el Valle de Sula es el nervio y motor de la economía nacional, donde está sentada la industria, la banca y el comercio, donde se nutre efectivamente la economía nacional. Y cualquier efecto que le pase al Valle incide totalmente en las finanzas del Estado. Mire, Renato, yo creo que hemos escuchado gobierno tras gobierno que sabemos cómo se puede solucionar el problema en el Valle, pero nadie se toma la actitud de hacerlo. Lo que falta, Renato, y hay que hablarlo con propiedad, es que nunca ha existido la voluntad política para impulsar la reconstrucción de la represa del Tablón en el río Chamelecón y Jicatuyo y Los Llanitos en el río Ulúa. Y sacar y aprovechar la enorme bondad. El Valle de Sula le transitan dos cuencas especiales, el Chamelecón y el Ulúa. Y en vez de darnos beneficios, nos da perjuicio. Es inconcebible. Lo que ha existido, Renato, hay que decirlo con nombre. Ha habido apatía, abulia, indiferencia, no le han puesto interés totalmente al Valle de Sula. Nadie le ha puesto los ojos al Valle de Sula como el nervio motor de la economía nacional. O sea, es lamentable. Usted hacía una observación, ¿será que se necesite que salga un candidato presidencial del Valle y que pueda ser presidente para que se tomen esas acciones? No, yo creo que de todas maneras faltan hondureños comprometidos con el país, que se termine ya esta burla y esta apatía y este maltrato al Valle de Sula, Renato, que se quiere que ya se tomen decisiones. Yo espero y alimento la esperanza que en la administración de la presidenta Xiomara Castro tome esta iniciativa, impulse totalmente la construcción de esta represa. Y le voy a decir, cuando fui director de la Comisión de Valle de Sula, la represa del Tablón quedó totalmente revisada por un fondo que otorgó el Fondo de Kuwait y quedó de uso múltiple. Protección contra inundaciones, efectivamente, generación de energía, abastecimiento de agua potable, apoyo al sector agrícola y turismo, que podamos también explotar el turismo. Se imagina. Igual, todo ese tipo de situaciones hay que hacerlas. Y como bien lo dijo el ingeniero Arriaga Yacamán, hay recursos. Lo que se quiere es voluntad de hacerlo, Renato. Eso quería contribuir y reafirmarlo. El interesante programa que usted lo trae en este momento y
pero ahorita viene y se pone de moda porque tenemos las inundaciones. Sí. Pasa el invierno y se terminó todo. No permitamos eso. Tenemos que unirnos, la empresa privada aquí en el Valle del Sula, todos juntos, impulsar, apoyar, y hay recursos, lo explicó también Arriaga y Yacamán. Así que esa era mi participación, Renato, siempre es un placer compartir. Igualmente escucharlo, don Roberto Sabla, igualmente escucharlo. Deje huella, presidenta Castro, deje huella, deje adelantada esas obras, deje huella. Le repito, deje huella con estas obras. Lito Castillo también participa y después vamos a escuchar al designado presidencial, don Salvador Narrala, que nos está llamando desde un lugar en la geografía de Estados Unidos para dar su punto de vista también en relación al tema del debate de hoy. Lito, buenos días, Lito Castillo. ¿Qué tal está, Renato? Excelente, Lito. Bueno, lo molesto esta vez y créanme lo que desde ayer usted me tiene impresionado porque siempre trato de escucharlo, Renato. En cuanto a esto sobre las represas, generación de energía y control de aguas que caen sobre el río, sobre el Valle de Sula, quiero decirle en un tramo corto, una historia larguísima. Tengo 17 años de estar en esto, Renato. Descubrí un punto perfecto para hacer una hidroeléctrica en la cabecera del río Jicatuyo, a la altura de la comunidad del Naranjito. Jicatuyo es el afluente más grande del río Ulúa. El Jicatuyo llega a mover en estas temporadas de lluvia hasta 19,000 metros cuadrados metros cúbicos de agua por segundo. El rango normal durante todo el año se aproxima a los 12,000 metros cúbicos por segundo. Como usted dice, es una tristeza porque son toneladas de agua. Yo tuve un PPA que fue autorizado y aprobado por el Congreso Nacional de la República hace 8 años y publicado en la Gaceta. Durante los gobiernos anteriores intenté infructuosamente, Renato, traje 5 compañías brasileñas, americanas y colombianas, canadienses, para hacer este proyecto y desgraciadamente, como lo acaba de decir el señor Arriaga Yacamán, es materialmente imposible vender a la ENE en el extranjero. Imposible. Yo nunca pude vender nuestro proyecto cuando la ENE debía 300, 400 millones de dólares atrasados. Hoy, Renato, estamos con un nuevo gobierno. Los extranjeros han querido y han intentado ayudar porque tienen la creencia y el interés en que este gobierno puede sacar adelante nuestro país. Yo estoy listo, Renato. Mi PPA se venció hace 2 años y centavos, pero tengo listos los constructores, tengo contratos firmados con constructores, tengo el capital para invertir en este país, pero en 8 meses de estar el gobierno no he podido hacer que me atienda una persona. Le he escrito a cuanto amigo tengo en el gobierno y ha sido materialmente imposible. Cuando le digo, Renato, que estoy listo, tengo mi proyecto a nivel de planos, a nivel de prediseños, tengo todas las licencias hechas y autorizadas sin pagar. Porque que conste, Renato, cuando usted se va a meter en esto, solo la garantía de sostenimiento del ENE son $4,758,000 para mi proyecto. Yo no puedo agarrar ese dinero y hundirlo cuando no sé o no le puedo decir a un inversionista en este país, la ENE quiere hablar contigo porque te va a pagar tal fecha cuando empeces a producir. No es un proyecto chiquito, son 63 megas con la extensión, tengo aprobado 48 más un porcentaje que le dan a uno. Nosotros tenemos un diseño de una represa a filo de agua de 68 metros de alto para retener 70 millones de metros cúbicos de agua, Renato. Esto le quita el ímpetu al agua, hace que uno la pueda manejar. No es que va a ser la solución absoluta, pero el Jicatuyo, sí, que es el mayor afluente del Ulúa, puede ayudarle a retener un 30% de las aguas del Jicatuyo. Ahí está, Renato.
Yo he invertido hasta lo que no tengo, 17 años de trabajo constante, y se lo digo con toda la verdad. No he podido más que reunirme con un señor de la ENE en el 5º piso, que sé que él llevó el proyecto arriba, pero sigo esperando. Le he escrito a cuanto amigo tengo, incluyendo a mi amigo José Manuel Zelaya Rosales, y ahí estoy. Lo dijo Roberto y lo dijo el señor Arriaga. Lo que hace falta es voluntad para querer hacer, Renato. Así Pero es. así como estoy yo, estoy seguro que está el señor del Tornillito, que es otro proyecto inmenso. Renato, los otros proyectos para que arranquen no están ni a base de estudios. Tienen el lugar escogido, pero no están como están estos proyectos privados. Para terminar, le digo algo, que hemos ofrecido construirlo, que nos dejen pagar, que nos dejen ganar algo, y se lo entregamos al gobierno después de 25 años sin ningún problema. Si el gobierno lo que quiere es ser dueño, nosotros lo entregamos, pero que nos permitan hacerlo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Lito Castillo. Muchas gracias. Sí, a la orden, Lito. Sí, hay una crítica sobre el gobierno, que va muy lento. Los funcionarios justifican que las cosas las encontraron tan mal que se les está haciendo difícil estabilizarse, pero que ya pronto serán más gerenciales. Pero en este momento la crítica al gobierno es que hay mucha lentitud y alguna gente cree que es falta de capacidad gerencial en alguna gente, en varias instituciones. Yo espero que sea lo que ellos dicen, ¿verdad? Que encontraron tanto enredo que primero quieren normalizar la administración y después hacer ejecutores. Porque imagínense el presupuesto, una ejecución pobre, pobrísima, pobrísima. Entonces, más que enojarse, ojalá que estas críticas las reciban benevolentemente en el gobierno, porque la gente está interesada en que tenga éxito el gobierno, porque tenemos éxito todos, y que sean más gerenciales, más rápido, sin corrupción, eso sí, ¿verdad? Que la rapidez no significa corrupción. El designado presidencial, don Salvador Narrala, está en comunicación con Frente a Frente desde los Estados Unidos. Luego pasaría a una pausa y a escuchar nuevamente a Lempira Rodríguez. Lempira, un empresario que cada año pierde producto de estas inundaciones. Tienen que ser héroes ustedes y heroínas en el Valle de Sula para levantarse, perder, volverse a levantar. Tienen que haber héroes y heroínas en el Valle de Sula. Cualquiera se decepciona, hombre. Crea riqueza para que se pierda con las inundaciones. Ahora recurrentemente, cada año, con fenómenos climáticos intensos. Pero primero el ingeniero Salvador Narrala, el designado presidencial Salvador Narrala. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Renato. Buenos días a la gente que está escuchando. El problema de la construcción de Jicatuyo, el Tablón, estas represas ahí en el norte, es un problema político. ¿Por qué? Porque siempre que se plantea invertir dinero en la construcción de estas represas, se sabe que construir una represa no es una obra que dura 1 año ni 2, es una obra que dura 5 años. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de turno, no solamente el actual, el pasado, el antepasado, dicen, voy a invertir este dinero que resuelve el problema de país, pero los méritos se los va a ganar el siguiente presidente. Entonces, por eso lo retrasan, simplemente dicen que lo van a hacer, pero no lo hacen. Lo que se tiene que hacer en este momento es poner a cargo de la obra a una persona que entienda, no la parte específica que acaba de explicar el señor Castillo, que eso lo sabe Castillo y lo saben algunas otras personas, sino la parte gerencial, la parte de presidente del país, que se rodee de las personas que saben y tome la decisión inmediata. Si a mí me dan ejecutar el presupuesto para poderlo hacer, yo me voy a San Pedro Sula y lo ejecuto. Y por supuesto, me reúno diariamente con los ministros y con los expertos que haya que reunirse. Eso es lo que tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro. Una reunión de Mel Zelaya con sus ministros, o con Sinajero, con Copeco, y eso no resuelve nada. Eso solamente es una muestra de lo que se pretende hacer. El asunto es manos a la obra. Yo, como ingeniero civil, número 789, colegiado en el SICH, graduado de ingeniero civil
en la universidad más destacada de Latinoamérica, la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Y con maestría en administración de empresas tengo las armas científicas y tecnológicas para poder ver a los inversionistas que quieren meter dinero y que se lo quieren traspasar, como dice el señor Castillo, al Estado cuando se termine, y puedo analizar y dirigir toda esta operación. Pero pensando solo en política, no van a resolver ningún problema. Entonces, simplemente les digo, como designado presidencial, yo tengo la solución. Ahora, si la Presidenta de la República, que llegó al poder gracias a la alianza que hicimos con el partido PSH, que si no, ninguno de los que está de ministro ni de directores estaría en su puesto, no autoriza para que Nasrallah pueda tomar decisiones gracias al conocimiento que tiene, entonces vamos a seguir estancados. Sí, da un poquito de coraje, ingeniero, que pese más Mel, que es un simple asesor, que un designado presidencial. Eso solo refleja la desorganización en el organigrama gubernamental. No puede ser. No puede ser que un designado presidencial, son 3, electos por el pueblo, después en el Ejecutivo, después de la presidenta, ellos son los que tienen más peso, los tengan así como yaguales viejos, relegados, sin peso alguno. Sobre todo, perdón, lo que yo miro es que se desperdicia mis conocimientos. Si les caigo mal porque políticamente me consideran rival o lo que sea, o porque no conocen las cosas que yo estudié, pues pongan a Doris Gutiérrez o pongan al doctor Florentino, que obviamente no conocen del tema en el caso de Jicatuyo, del Tablón y Llanitos, pero que probablemente podrían tomar las decisiones. El problema es que no podemos estar supeditados a que cada vez que pasa tiempo se reúnan con el Consejo de Ministros. Si es que yo puedo llamar perfectamente a los ministros, al muchacho de UNTV, a Mauricio Ramos, a los que están a cargo de los ministerios, al del FIS, todos estos, porque hay un problema grave en Honduras. Y no se están tomando las decisiones simplemente por un sesgo político. Sí. Se sigue con la misma costumbre de los gobiernos anteriores de apoyar únicamente a los damnificados que tengan carnet del partido de gobierno. Si el partido de gobierno es un partido de alianza, PSH es parte del gobierno y por lo tanto tiene que estar tomando decisiones. No hay ninguna persona del Partido Salvador de Honduras tomando decisiones. Bueno, muchas gracias, ingeniero, y ojalá que lo tomen en cuenta. Ojalá que lo tomen en cuenta, sí. Es que Mel todo lo convierte en política, pero no política pública, sino politiquería, y lo que queremos son técnicos, gente con voluntad política, que transforme, que revolucione a Honduras, pero no con anarquía, sino con el cerebro, con decisiones, que priorice las cosas que al país le importan en este momento. Es una de ellas, darle la relevancia que merece ese fértil valle de Sula, que urge con urgencia estas infraestructuras. Vamos a la pausa y regresamos con Lempira Rodríguez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Desgarradoras imágenes de evacuaciones en La Lima, caos vial y desesperación familiar. Las mismas imágenes. Sicarios trasladaron ya muertos a jóvenes hallados desnudos dentro de camioneta. Presidente de México reafirma simpatía por Lula ante la elección en Brasil. Fuertes lluvias continuarán azotando a Honduras hoy. Estas zonas serán las afectadas. ¿Quieres saber cuáles zonas son? Ingrese ahora mismo a tunota.com. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana en el Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Lempira Rodríguez, ¿qué siente un empresario tener que pasar
ahora cada año por estas penurias producto de las inundaciones, ante la falta de infraestructura que represe el agua y que sirva para irrigación, que sirva para generar energía. ¿Cuál es el estado de ánimo que prima en ustedes ahora al estar viendo todos los años esto mismo? Renato, en primer lugar quiero decirle que ayer la mano de Dios nos protegió. Sí, sí, sí. Y Dios nos pone las condiciones y nos da las líneas. Entonces, Dios con nosotros. El ánimo lo tengo al 100. Nunca he perdido el ánimo ni las ganas de hacer las cosas. Soy positivo. Pero le voy a decir algo. El ingeniero dijo que había que cuidar las cuencas. Y le voy a decir una cosa. El ingeniero Correa tiene toda la razón y que lo diga con orgullo. Le voy a decir esto, si nosotros pudiésemos tener cooperativas en las partes altas de nuestro territorio para producir oxígeno, venderíamos oxígeno y protegeríamos el medio ambiente, pero con alto financiamiento a esas cooperativas y dotarlos de la tecnología necesaria. Porque le voy a decir, si no cuidamos y no protegemos las cuencas, no va a haber represa que retenga el agua, no va a existir. Sí. Las represas van a ser como quien dice, poner un tapón en un diente mientras duela. Nosotros tenemos que cuidar eso, ¿eh? Porque si no, el problema va a ser siempre. Porque el Valle de Sula es uno de los valles o el más rico que puede tener este país. Pero que me perdonen también, ¿verdad? Yo siempre he dicho esto y lo voy a decir ahorita aquí. No le sembremos casas al Valle de Sula, porque la gente pierde la vida y pierde sus cosas. Protejámoslo para los cultivos de exportación, para generar divisas. Es penoso que las divisas que nosotros generamos en producción sean mayores las de los mojados en Estados Unidos. No es que sea malo, pero el país no puede estar a expensas de divisas que mandan la gente que está en Estados Unidos. Tenemos que producir lo nuestro. En este país, vivimos en un país rico, pero la riqueza no la podemos recoger con las puras uñas. Tenemos que tener instrumentos. ¿Y cuál es el instrumento? No hay que politizar las cosas, no hay que sembrar odio. No podemos venir aquí a poner currículum de lo que yo soy. Hay personas que tienen títulos como calendario en su casa, pero eso no sirve. Pongámoslos en práctica. Hagamos producir este país. Somos un país rico por la zona donde estamos. Tenemos agua, como dicen en el pueblo, a morir. Generemos energía. Produzcamos a bajo costo con energía, pero no es posible que yo pague más energía, más cara la energía que el que está viviendo en San Pedro Sula con aire acondicionado. No, hombre, protejamos al agricultor, protejamos a todo aquel que presta, que hace riqueza. Nosotros aquí protegemos al presta servicios, pero el generador de riqueza, que es el campo, no lo protegemos. Toda aquella persona que cultiva la tierra y que cría animales son bendiciones de Dios, porque ahí no se acepta política partidista. No le voy a decir a una vaca, dame leche, vaquita, y que después te voy a dar comida. No, dele, cuídela bien y le va a producir. Pero mientras aquí estemos generando odio, división, no vamos a salir adelante. Y para finalizar esto, le voy a decir, no le pidamos todo a Xiomara, hombre, hagamos nosotros. La vamos a saturar de tanto pedirle. Hagamos nosotros, ¿verdad? Y que ella sea un referente, ¿verdad? Entonces, usted dice que deje huellas, claro, que deje huellas, pero nosotros tenemos que llevarla de la mano, porque ella no, hay cosas que no la sabe, ¿verdad? Pero los que saben o los que sabemos algo, tenemos que apoyarla, pues. Porque para que esas represas sean realidad, es entre todos, no solo de ella, es de todos nosotros los hondureños.
Bueno, ahí estábamos viendo cómo se rompió un bordo. Ahí se mira la CA5. Ahí se ve cómo se rompe un bordo y miren, estas son imágenes de ayer. Sí, son de ayer. Estas no son imágenes de esta y otra, son imágenes de ayer. Bueno, pues voy a ir a una penúltima pausa y ya luego el comentario final de don José Manuel Arriaga Yacamán, que junto a lo que ha dicho Lempira Rodríguez, pues ha generado mucho debate, mucha conciencia, que es lo que necesitamos, con sustentación, con ideas correctas, emitir los juicios en función de crear conciencia en Honduras. Y esperemos que lo dicho aquí se escuche donde también debe escucharse, ahí en las oficinas gubernamentales, para empujar esta carreta y priorizar las políticas públicas y las inversiones que el país requiere ahora mismo para no estar viendo estas tragedias anualmente, que tal como lo decía Lempira Rodríguez, gracias a Dios, ayer pues bajó el caudal del agua, pero ahí hay fenómenos climáticos que nos están acechando. Estamos en los momentos más difíciles, en la temporada más difícil, donde se activan los huracanes y los fenómenos que dejan muchas lluvias en países como el nuestro, altamente vulnerable. Ahí en pantalla está la muestra. Volvemos. Bueno, don José Arriaga Yacamán, vamos a escuchar unos 2 minutos su último comentario sobre esta temática que la vamos a mantener vigente para que no se olvide, para que sea un tema prioritario en el país. Todo lo que se tiene que invertir ahí en el Valle de Sula, un valle fértil que por la riqueza que le genera a Honduras hay que cuidarlo. Adelante, ingeniero Arriaga Yacamán. Gracias, Renato. Creo que el momento es hoy. Aquí no hay mañana. Debemos de iniciar hoy a hacer este trabajo. Si no iniciamos hoy, vamos a tener consecuencias terribles para el país, para la economía del país, porque nuestros productores están agobiados por los problemas de las inundaciones. Sí. Nuestros productores vienen arrastrando deudas anteriores que han ido acumulándose y que en este momento ya no van a ser sujetos de crédito porque sus garantías no van a poder cubrir las deudas. Entonces, como productor, quiero hablar también, no solamente como ingeniero, sino que como productor, realmente sí debe de dársele todo el apoyo a estos proyectos, sí debemos de iniciar hoy, sí debemos de llamar a todas las personas que puedan colaborar y ponernos de acuerdo todos desinteresadamente con las organizaciones empresariales, COEP, Cámara de Comercio y todas las personas que tengan a bien sumarse a este esfuerzo para salvar el Valle de Sula, para proteger el sector más importante y más productivo del país, para resolver el problema del déficit de energía que actualmente nos agobia, y usted lo pudo ver ahora en su programa. Tuvimos varias interrupciones ahí con la energía por los problemas, la fragilidad que hay en el suministro de energía, en la capacidad de transporte y en la capacidad de distribución. Así que el momento es hoy. Yo los animo a iniciar a partir de ahora con toda la fuerza, con toda la energía, para resolver este problema y dejarle a las futuras generaciones un país más seguro, una empresa nacional de energía eléctrica más fortalecida, con energía más confiable, estable, de calidad, y sobre todo que podamos hablar de la soberanía energética y de la soberanía alimentaria que van de la mano aquí en este Valle de Sula. Muchísimas gracias, Renato. Vamos a continuar promoviendo este tipo de proyectos por el bien de todos. A usted, ingeniero Arriaga Yacamán. Después de la pausa también escucho a Lempira Rodríguez. Lempira Rodríguez, concluyo con ustedes de los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Renato, para tener una seguridad alimenticia tenemos que proteger a los agricultores, los que siembran arroz,
los que siembran maíz, los que siembran frijoles, los que producen café, los que producimos las musáceas, plátanos y bananos, los que producimos leche en este país, por favor, protejamos a los ganaderos porque estamos muriendo, estamos intubados ahorita con respiración artificial. Así que, Renato, queremos un país con seguridad alimenticia, protejamos a los que producimos comida. Muchas gracias, muchas gracias, Lempira Rodríguez, igual al ingeniero Arraga Yacamán, a don Camilo Corea y a todos los que participaron vía teléfono esta mañana. Los dejo con estos resúmenes de TN5 Estelar sobre la situación climática y las consecuencias de toda esa lluvia caída en el país. Aquí en la colonia 24 de abril, en Cofradía, los vecinos lamentaban la muerte de la menor Pamela Pineda Rivera, de 3 años, cuyo cadáver se encontró a inmediaciones de esta colonia tras ser arrastrada por las corrientes de una quebrada tras un derrumbe en la parte alta de la aldea Ceibita, donde habitaba junto a su familia. Un derrumbe y el agua, el derramamiento de las quebradas y el derrumbe, a consecuencia de eso, la niña viene arrastrada desde allá, desde Ceibita hasta acá abajo. Pedí auxilio, me ayudaron más señores, entre 3 personas más decidimos a descombrar y sí nos dimos cuenta que era la niña que se arrastró de las partes altas del sector aldea Ceibita, que estaba soterrada, haciendo un recorrido por la quebrada con la creciente que estaba muy fuerte, de más o menos unos 5 kilómetros. Este lamentable hecho se suma a otros efectos que dejan las lluvias y la crecida de ríos como el Ulúa en colonias como La Libertad, en municipios como Villanueva, donde hoy muchas casas están cubiertas de agua. Bueno, ayer los podíamos meter, ya hoy yo ahí, mire, aquí me dio, ya no tuve valor de meterme porque está más hondo. Sí. Entonces, estas son zonas vulnerables y pucha, yo deseara que hubiera una institución de que nos ayudara pues a todos aquí. Campesinos de aldeas de Potrerillos han salido de sus viviendas. Algunos de los caminos se interrumpieron y muchos cultivos ya están bajo el agua. Cultivos toditos están perdidos. Todo está perdido. Palmas, maíces, morocas, guineos, plátanos, todo se perdió. Aguacate, naranja, todo se bueno. Así que aquí estamos en una desespera, pues. Pobladores de Pimienta, San Manuel, El Progreso se suman a los muchos afectados por el desbordamiento del río Ulúa, pero además en municipios como La Lima ya el río Chamelecón amenaza a sus pobladores. Desde este mediodía, varias familias que viven en colonias del municipio de La Lima, aledañas a las riberas del río Chamelecón, han comenzado a evacuar y a construir sus improvisados albergues ante la amenaza que dicen representa el aumento en el nivel de este río. Don Rolando fue uno de los muchos vecinos que ya salieron de sus casas. Usted sabe bien de que esta y otra nos dañó, ¿verdad? No solo a mí, no a todo el mundo. Y lamentablemente pues no queremos pasar lo mismo, ¿verdad? Nunca se sabe qué confiere en Dios primeramente. La zozobra aumenta y ante la situación el llamado de los afectados es a la solidaridad. Zulma Tomás, Telenoticias.